conocemos, es un expediente clínico. Él va a contar todo lo que existió durante la cirugía. Ya. El protocolo anestésico también está ahí. Ya les dije en la anterior clase que el protocolo anestésico tiene más duración que el protocolo quirúrgico porque el protocolo anestésico comienza antes que se inicie la cirugía, porque es lógico, tiene que estar anestesiado el paciente, y termina después que concluyó la cirugía, porque primero tiene que acabar la cirugía para que el anestesiólogo lo pueda despertar a nuestro paciente. En caso que no tenga que despertarse, porque está muy grave, tiene que seguir operado, con tubo endotraqueal, de esa misma forma pasa directamente del quirófano, pasa directamente a terapia intensiva, no va por sala de recuperación. La recuperación lo va a hacer la propia terapia intensiva. Parte del expediente clínico, aparte de los protocolos que ya les dije, tenemos las indicaciones médicas que tiene que salir del quirófano con las indicaciones. Cuando es paciente de terapia, al menos en la caja petrolera, nosotros dejamos que lo haga el anestesiólogo. Perdón, el terapista, que él se va a fijar cuál es la patología que tiene y va a indicar los antibióticos y medicamentos, lo que sea que necesita. En las clínicas privadas nosotros hacemos todo las indicaciones médicas y cuando llega a terapia, el terapista lo va a revisar si está correcto lo que hemos hecho y si él no está de acuerdo, pues nos explicará el por qué no está de acuerdo y lo modificará. Las prescripciones son todas las indicaciones que nosotros damos, la evolución también está entre medio y todos los exámenes complementarios, preoperatorio y si alguno se hizo intraoperatorio también va ahí. Y ya en el postoperatorio, inmediato también, como se requiera, se van a juntar los laboratorios y estudios realizados después de la cirugía. Siguiente. ¿Cuántas diapositivas son? Juliana. 21. Ya, es cortita la clase entonces. Ya. Entonces, esto ya lo aprendimos, lo explicamos, pero no importa repetirlo. Mira, el transporte, sala de recuperación posanestésica. Ya. Sala de terapia intensiva, que ya les expliqué que se va directo, no pasa por la sala de recuperación. Y una vez que en la sala de recuperación posanestesia cumplió el tiempo, que son entre 2 a 3 horas, o puede ser un poco más, ya, que el paciente se despertó, está lúcido, consciente, pasa a la sala o habitación, como querramos decirle. Ya hay hospitales donde hay varias camas en una habitación que se llama la sala, como las salas que tenemos en el San Juan de Dios. Tenemos Dios, porque yo no conozco San Juan de Dios por dentro, pero sé que le llaman salas. En la sala de recuperación, ¿qué se va a hacer? El anestesiólogo de turno, encargado de la sala de recuperación, y la licenciada, encargada del mismo lugar, se ocupan del pulso, presión arterial, cómo está respirando, cómo está despertando. Los monitores te van a indicar todo lo que está pasando con ese paciente. Si todo va bien y despertó el paciente, está lúcido, orientado, pasa a su habitación. Si por apurados queremos zafarnos del paciente porque tenemos otras cosas que hacer, queremos salirnos del hospital, lo mandamos al paciente el medio dormido. Si la licenciada jefa de piso se percata de que el paciente no está lúcido, no está despierto, lo puede rechazar y aunque grite quien grite, tiene que volver a la sala de recuperación del quirófano hasta conseguir la recuperación total. Si no y ya en la sala, habitación, en la sala, o el cuarto, como quiere decirle, hay que ver cómo está su vía, si no ha habido infiltración, si no hay inflamación. Ahí se nos ocupamos de la hidratación del paciente. Mejor si es por vía oral. Si el paciente es consciente, pues le damos, aparte de los sueros, le damos líquido, le damos comida, ya dependiendo del tipo de cirugía que se le ha hecho. Y control de signos vitales hacemos cada 4 horas o por cada 6 horas o por turno. Y así se lo puede indicar. En caso que el paciente no necesite ir a la sala de recuperación ni a su habitación porque tiene que ir directamente a terapia intensiva porque sigue entubado o está grave,
allá en terapia intensiva va a estar completamente monitorizado y se deben hacer todos los estudios pertinentes para que el paciente esté bien controlado con toda su medicación en orden. Siguiente. Ahí existen complicaciones inmediatas y complicaciones mediatas. Las inmediatas tenemos dos, que son disfunciones hemodinámicas y la respiratoria. En la mediata hay varias, que puede ser fiebre, disnea, oliguria, distensión abdominal, estado de conciencia alterado, taquicardia, hipotensión y dolor. Sé que todos los términos que he dicho ahorita lo conocen, así que adelante. Si alguien no sabe lo que dije, pregunta por favor. Fiebre va a ser por un número de cosas, pero aunque ustedes no lo quieran, paciente que está en terapia y tiene fiebre y dolor en alguna parte, o solo fiebre y leucocitosis, foco abdominal, prácticamente nos obliga a entrar al quirófano. Y muchas veces el problema no es abdominal. Entramos y una laparostomía en blanco. Pero somos obligados muchas veces a ingresar por la insistencia en terapia intensiva, y algunos médicos le dicen a la familia, mira, su familiar está mal, pero los cirujanos no quieren entrar, si se muere es culpa de ellos, bueno, nos entramos. Y preferible entrar y hacer una laparoscopía o laparotomía en blanco que un paciente muerto. Entonces, la fiebre puede ser por muchas patologías, atelectasia, que es problema pulmonar, hay un colapso de una cierta porción de este sector del pulmón. Infección que puede haber en cualquier parte, casi siempre dicen que es foco abdominal, muchas veces no lo es, hay que ver de dónde el foco puede ser pulmonar, por ejemplo, pero siempre dicen foco abdominal. Las reacciones transfusionales, si tuviste transfundiéndole sangre al paciente, puede tener fiebre, no se olviden de eso. Si usa antibiótico por mucho tiempo, también puede presentar fiebre. Si está deshidratado, también. Si hay flebitis, que es inflamación de las venas donde se colocan las vías, el suero, ¿ya? O tromboflebitis, que fue obstruido por un coágulo, ¿ya? Entonces, está obstruido, va a haber una inflamación también, o embolia tromboflebitis puede ser también por gases, ¿ya? Pero tromboembolia pulmonar o embolia pulmonar, más que todos decimos tromboembolia, un TEP, tromboembolia pulmonar, van a ver siempre en las historias clínicas, todo con mayúsculas, TEP, tromboembolismo pulmonar. Son coágulos que llegan a cierta parte del pulmón y puede ser grave y puede ser mortal. Siguiente. Taquicardia, la frecuencia arriba de 100. Paciente que está ansioso o con problemas mentales tiene taquicardia. Si hay pérdida de sangre, lo primero que va a aparecer es la taquicardia. Si hay falta de oxígeno o disminución de oxígeno o falta de oxígeno, va a haber taquicardia. Si el paciente presenta dolor, sobre todo si es un dolor fuerte, va a haber taquicardia. Si hay arritmia cardíaca, te confunde con la taquicardia o presenta taquicardia también, porque como le dije otra vez, en vez de hacer tutú, 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 el corazón hace tutú, 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 porque hay una extrasístole, una contracción extra. Por eso que aparece y se escucha irregular, y lo vas a ver irregular en el electrocardiograma. Y la sepsis, la infección grave y generalizada, también produce taquicardia. Si algo no entienden, repregunta, por favor. Siguiente. Taquipnea y disnea. Taquipnea es frecuencia cardíaca aumentada. ¿Se acuerdan que dijimos en la anterior clase? De 16 a 24. Algunos dicen de 16 a 20. Ya, pero no importa. Ese es el rango de la respiración normal. Y disnea es la dificultad respiratoria. Con disnea. Puede ser por ansiedad, igual que la taquicardia, la fiebre, todo puede ser por ansiedad. Puede ser por la atelectasia, ¿ya? Dio fiebre, la temperatura aumentó y va a dar problemas respiratorios también, porque ha habido un colapso de un cierto sector del pulmón y dificulta la respiración. Neumonía, porque dificulta el intercambio gaseoso en el alvéolo, porque está inflamada la pared
y puede estar conteniendo líquido, entonces hay dificultad en el intercambio y va a haber una disnea. Y ustedes cuando pongan el estetoscopio, si tienen su cabellito a mano, yo tengo poquito, pero puedo igual escucharlo, frótenlo así el cabello y ese sonido es el que van a auscultar cuando colocan el estetoscopio en los pulmones, como el del cabello. Se llama crepitar, está crepitando. ¿Listo? El tromboembolismo pulmonar, que produce una lesión grave en el pulmón, lógico que va a producir disnea, y la infección respiratoria aguda del paciente adulto, pulmonar del paciente adulto, es grave, y como es un problema respiratorio pulmonar del adulto, lógico que va a producir taquipnea o disnea. Siguiente. ¿Qué es hipotensión arterial? Presión baja, que es oliguria, disminución de la cantidad de orina. Y anuria es cuando orina menos de 30, como vimos la otra vez, por hora, ¿ya? Ictericia es el color amarillento de la mucosa y las escleras, que es producido por una obstrucción de la vía biliar, haciendo una bilirrubina, vamos a ver aumentada la bilirrubina directa por obstrucción. El hígado está funcionando bien, pero la bilis no puede salir porque el coledo que está obstruido, entonces se va a acumular la bilis en la vía biliar, en el dentro del hígado, y va a producir ictericia. También vamos a ver pacientes amarillos que nos puede hacer confundir con una ictericia. Ya está con hepatitis, si está con hepatitis va a tener ictericia. Lo que me equivoqué, quería decirle, ese color amarillo en las personas que consumen mucha zanahoria también van a estar amarillos. La distensión abdominal es, vamos a ver pacientes distendidos normalmente, esos pacientes petacuditos, no decimos un paciente petacudo, no, paciente con abdomen globoso a expensa de tejido graso. Petacudo, en palabras vulgares, porque está gordito, ¿ya? Pero hay pacientes que no tienen ninguna gordura, pero está distendido el abdomen. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción o suboclusión intestinal. Ojo, está distendido, examinamos al paciente, vemos si hay dolor, cómo está el timpanismo, está normal, está alterado, está más, al percutir está macizo, está timpánico, y vamos a ir dando diagnóstico. Ya tenemos sospecha de diagnóstico y pedimos imágenes para confirmarlo. Y el dolor abdominal en la herida es aquel dolor que se presenta en la herida operatoria, si una laparotomía o la incisión que sea para cirugía abierta, o en las incisiones para cirugía laparoscópica. La única que generalmente duele es la del ombligo, porque tiene un punto cerrando la aponeurosis. Las otras incisiones no tienen punto en la aponeurosis. Estas son complicaciones mediatas. Siguiente. Tenemos respiración, que puede ser normal, como nosotros. Asistida es cuando le ponemos oxígeno al paciente, ya sea por mascarilla o bigotera. Le damos soporte de oxígeno y él va respirando solo, pero ayudado con oxígeno. Entonces es una respiración asistida. La carpa de oxígeno es cuando ponemos a los bebés y los cubrimos con una carpita de plástico y el oxígeno lo soltamos adentro y ellos respiren el oxígeno que le estamos dando. Son asistidas las dos. Con respirador ya es controlada. Ya el paciente no mete el oxígeno por sí solo. Nosotros se lo otorgamos, le damos la frecuencia, le damos el volumen y le controlamos la respiración a nuestro paciente. Esa es la controlada. Cuando hay respiradores, ya es respiración controlada. El dolor conspira contra el reposo psíquico. No hay paciente que esté tranquilo si está con dolor. Va a decir día aburrido, lo que sea aburrido. Claro, está aburrido, le duele, pesa los analgésicos que le estamos colocando, le duele. Y nadie va a estar pues feliz de risa que si está sintiendo dolor. Se deben usar analgésicos siempre. La primera vez, el primer día de clase le dije que la misión del médico es curar a veces, pero aliviar siempre. Queremos que el paciente esté bien. Tal vez no tenga cura a su enfermedad. Va a morir, tarde o temprano va a morir. ¿Ya? Tal vez sea rápido, no sé, por la enfermedad que tiene, pero tenemos que aliviarlo. Que el tiempo que le quede de vida sea lo mejor placentero para él.
Porque un paciente, aunque esté muriendo y le controlamos el dolor, el paciente está tranquilo. No diré que está feliz si es que sabe que se va a morir, porque ¿quién va a estar feliz? Pero si él no sabe que va a morir, piensa que una patología pasajera, va a estar feliz porque no le duele. Entonces no nos aburramos cuando vemos un paciente de mal humor, que no nos quiere contestar nuestra pregunta o nos retea porque no fuimos a verlo, que lleva un día que no lo ven, mentira, llevamos una hora que no vamos a verlo, pero el pobre está desesperado, está con mucho dolor y está con miedo. Así que no le tiremos pelota cuando se encuentre con un paciente aburrido. Si no puede dormir, pues le damos medicamentos. Son los hipnóticos para hacerlo dormir. Siguiente. Un problema en el postoperatorio son los vómitos, que pueden ser causados por los mismos medicamentos utilizados por los anestésicos, pueden ser causados porque hay un hilo paralítico debido al manipuleo que se hizo con los intestinos. Esto está sin funcionar y si le damos líquido, por eso no podemos dar dieta, ni líquida uno, que es solo líquida, agua, manzanilla, lo que sea, si no hay ruidos hidroaéreos. Recién se le puede administrar alimentación, ya sea líquida 1, 2, o dieta blanda, o dieta blanca, o dieta normal, lo que ustedes quieran darle, tiene que tener ruidos hidroaéreos, si no va a producirse vómito porque va a quedar estancada lo que le demos para que consuma. Pero también el vómito puede ser simplemente reflejo, ¿ya? Por acumulación de sangre en la cavidad abdominal, por sobre todo intraintestinal, en el estómago, va a producir náuseas y va a producir vómito. Si está dilatado el estómago porque está con un hilo gástrico, no circula los ácidos o los jugos gástricos, ácido clorhídrico, todo lo que llega ahí, entonces, o se forma ahí, y si por desgracia viniera bilis de reflujo y entrada ahí, no lo podemos eliminar, claro que se va a distender y nos va a hacer vomitar. Para todo esto es bueno ponerle sonda nasogástrica, ¿ya? Si hay acumulación de secreciones, también vamos a vomitar. Si hay distendido por un hilo metabólico, que es ya le dije, un hilo paralítico, que es cuando manipulamos los intestinos, o un hilo metabólico por falta de electrolitos, ¿ya? El sodio cayó, el potasio subió, por ejemplo, uno subió, el otro bajó, y lo normal es que el potasio esté de 135 a 145, el sodio de 3.5 a 5.5, si bajó hipocalemia o hipopotasemia, si subió hipercalemia o hiperpotasemia, si el sodio bajó es hiponatremia y si subió es hipernatremia. También produce un hilo, por lo tanto va a obtener vómito. Y la acidosis diabética en pacientes descompensados también nos produce vómito. Fiebre, ya lo dijimos. Pero sustancias termógenas que producen fiebre, puede ser el suero, puede ser la reabsorción proteica, los hematomas que se pueden infectar, las infecciones generalizadas producen fiebre, las infecciones de las heridas producen fiebre, el absceso produce fiebre, que es pus, ya encapsulado, la sepsis, que es infección generalizada, produce fiebre, los antibióticos prolongados, como le dije, produce fiebre, las transfusiones sanguíneas, que ya las citamos, también producen fiebre. Siguiente. Complicaciones pulmonares, tromboembolismo, flebitis y abscesos. Pulmón, ya lo dijimos, pero podemos repetir porque hay una patología que no hemos nombrado: atelectasia, bronquitis, bronconeumonía y distrés respiratorio de adulto, que es el SIRPA, que vimos que le dije en el principio del tema. El tromboembolismo pulmonar es grave, puede matar y te produce fiebre. La flebitis es infiltración o inflamación también con infección de la vena donde va la vía, ¿ya? Puede ser superficial y puede ser profunda, pero produce fiebre. Los abscesos, en localización que sea, pero va a producir unas complicaciones, ¿ya? La absceso subfrénico es de abajo del diafragma, perdón. El absceso de Douglas es al lado del útero, ya que queda bien abajo en el hipogastrio, y los abscesos glúteos son en las nalgas, sobre todo por inyecciones podemos ver esto. Siguiente. Enfermedades que intervienen se tratan según sus causas. Hay enfermedades o hay síntomas y signos
que vemos que podemos tratarlo de acuerdo a lo que es. Para la fiebre, analgésico. Para el vómito, antiemético. Para la deshidratación, pues lo hidratamos, ¿ya? Para la sed, ¿por qué puede haber sed? El paciente está sangrando, está perdiendo líquidos intravascular. Entonces, hay sed. La deshidratación, lógico, no está, se está faltando líquido, tiene sed. Los vómitos y diarrea producen sed porque perdemos líquido y perdemos electrolitos en el vómito y la diarrea. Por lo tanto, hay que reponer ambas cosas. Ya, para eso tenemos que controlar los hematocritos, que ustedes saben qué es. El ionograma, vemos sodio, potasio, cloro, lo que estamos pidiendo, podemos pedir calcio, ¿ya? Las proteínas como están, o sea, hipoproteinemia está normal, y los gases en sangre a través de la gasometría. Ya hablamos de la clase anterior durante el transoperatorio. El hipo es horrible. El hipo te puede matar. Hay reportes de hipo de más de un mes. Yo dije, mira, qué desgracia, tener hipo tanto tiempo. Pues yo lo tuve. Cuando me dio COVID, me fui a terapia, no me entubaron, pero estuve muy grave. Ya, mi pulmón, como le dije, se cubrió más del 70%, estaba cubierto, era blanco, velado, pero nunca me faltó el oxígeno, con lo que me restaba respiraba súper bien y nunca bajé en 93, más que todo vivía en 95, o sea, vivía, estaba normal. Mi colega me decía, te vas a morir respirando bien, claro, pero igual te vas a morir. ¿Ya? Pero la peritonitis produce hipo. El hilo paralítico o el hilo metabólico produce hipo. La uremia produce hipo. La irritación del nervio frénico, ¿ya? Produce hipo, ¿ya? Para ¿a través de qué? A través del absceso o colecciones que quedan subfrénicas. Aquí te ajuste y me dice subfrénica, no lo había visto, pero ahí dice que debajo del diafragma y dilataciones gástricas. La gastritis también te produce hipo. ¿Por qué me produjo a mí el hipo en el COVID? No sé, pero no fui el único. Ya yo después investigando, muchos pacientes presentaban hipo. Yo lo tuve 11 días, un desastre. No podía dormir, no podía comer, hablar peor, ¿ya? Pero me pasaba y descansaba. Pero volvía, medio respiraba, medio despertaba y quería hablar, comenzaba el hipo. O sea, es bien feo, ¿ya? Como te digo. Entonces, cuando hay hipo que no para, se corta el nervio. Nunca lo he visto hacer, pero la literatura lo dice. Y el hipo pasa. Siguiente. La terapéutica. La terapéutica le dije va de acuerdo a la etiología o al caso que estamos viendo. Si hay distensión abdominal, ya dijimos que puede ser por hilio fisiológico, que es el hilio paralítico, el hilio metabólico, ya que son los dos. El fisiológico, bueno, el metabólico, el patológico puede ser por un manoseo intestinal, como le digo, nos operamos, manoseamos el intestino, tenemos que debridar, tenemos que debridarlo muchas veces porque hay que volver los líquidos que están atacados en el intestino delgado hasta el estómago para poderlo sacar por la zona nasogástrica. La peritonitis que produce parálisis del intestino, no hay peristaltismo, entonces va a producirte vómito porque está estancado todo. Ya la diseloctremia, para pérdida de potasio, hipocalemia o hipopotasemia produce hipo y obstrucciones abdominales que pueden ser causadas por bridas, adherencias o hernias internas atascadas o encarceladas. Las hernias internas son las hernias que no llegan a la pared intestinal y están entre el intestino, ya es una causa común. O si no, la hernia también que se mete hacia la hernia inguinal y no que se atasque, aparte de atascarse, se puede trancar. Pero cuando se estrangula es porque ya no le llega sangre y corre el riesgo de necrosar, si dice. Esa es una cirugía de emergencia, la hernia estrangulada. Y la hernia encarcelada es una cirugía de urgencia. Siguiente. Cuando ya
Por ejemplo, si estamos con una obstrucción intestinal, entonces ponemos sonda nasogástrica para descomprimir, para retirar los líquidos estancados y para retirar los gases acumulados. Enema hipertónico, si está con hipopotasemia, pues le damos potasio, le damos proximina para mejorar el movimiento intestinal y ayudar con el peristaltismo, porque una vez el peristaltismo comienza y se pone normal, todos los líquidos que están estancados en el intestino delgado van a ser propulsados hacia el intestino grueso, por ende van a salir por el colon, eliminamos gases y nos desobstruimos, mejoramos. El tratamiento se hace de acuerdo a la patología que presente, por eso es etiológico. Siguiente. La retención urinaria. En pacientes con problemas de próstata, pacientes mayores sobre todo, todos vamos a tener problemas de la próstata. Es un desastre, pero así es, no toca. No solo las mujeres van a sufrir, nosotros también. Por estar mucho tiempo acostado, pacientes que están enfermos, produce retención. Entonces hay retención urinaria. Pacientes con una congestión pélvica por cualquier tipo de patología, también. Pacientes que tienen prostatismo, los enfermos de próstata. Pacientes que tienen una estrechez uretral, está tan estrecha que la orina sale poco, entonces dificulta, hay que poner sonda vesical. Y la hipopotasemia, o también llamada hipocalemia, que es la caída normal del potasio, o sea, va a tener abajo de 3.5. Terapéutica. Está mucho tiempo acostado, pues que se levante a caminar. Está enfermo, pero no le impide caminar. Mientras más camina, funcionan sus intestinos, funciona todo. Han visto hasta el orina está comprometido porque el paciente está acamado y no se quiere levantar. En esos casos se le pone sonda vesical, pues, para que el paciente orine. Uso parasimpáticos miméticos, que son los medicamentos que también producen retención de orina. Siguiente, te están llamando farmacología, creo. La alimentación. El paciente, para comenzar, tiene que estar bien hidratado. Si no puede consumir por la boca, pues por vía parenteral, por el suelo. Hay que alimentarlo sí o sí. Lo ideal es la alimentación enteral por boca. No puede. Parenteral a través de la subclavia, por un catéter venoso, por un intracat, o a través de la basílica o la cefálica que quedan por arriba del doble del codo. Ahí queda 2 centímetros arriba, y ahí abrimos y en una incisión buscamos la cefálica, la basílica, la cefálica, y ahí nos ingresamos, ¿ya? Pero para evitar todo este problema, lo ideal es, pues, para la retención, para la mejora del paciente, para que sus intestinos funcionen, hay que levantar al paciente. En la antigüedad, claro, un siglo atrás o tal vez un poco más, pensamos que mientras más tiempo se queda acostado al paciente, era mejor. Pero, y no es así, no es mejor. Ahorita el paciente, yo por un gordito, pero a las 2 de la tarde, a las 4 lo levanto de la cama, a caminar. Doctor, si me duele, no te va a doler, a caminar. Entonces, si el paciente comienza a caminar, va a mejorar, porque va a comenzar a funcionar su intestino. No va a haber hilo paralítico, no va a estar estancado los líquidos dentro de la luz intestinal, por lo tanto tampoco van a estar acumulados los gases que te distienden y te hacen doler, ¿ya? Entonces, hay que levantar precozmente al paciente, evitamos las varices, sobre todo en la cirugía pelviana hay que levantarlo, y las retenciones urinarias las vamos a evitar. Levantar al paciente tardíamente, diferido, cuando él haga un esfuerzo para levantarse, puede hacer una eventración o una evisceración. ¿Cuál es la diferencia? La eventración es una hernia. Se abrieron los puntos donde cerraste la aponeurosis, pero la piel está intacta con los puntos, está perfecta la piel, no se abrió, entonces una eventración. Pero cuando la piel también se abre y vemos los intestinos, ya se llama evisceración. Siguiente. Cuidado de la herida. El postoperatorio es importantísimo. Todo lo que estamos viendo es un postoperatorio. Si lo hacemos mal,
vamos a tener complicaciones, pero si lo llevamos bien, no lo vamos a tener. Por ejemplo, los apósitos tienen que estar limpios. Si se ensució, pues cambiémoslo. La gasa, cambiémosla. La curación hay que hacerla todos los días. Y si el paciente se moja, se ensucia su herida, pues lo curamos más de una vez al día. Si hay drenaje, ya puede ser laminar, una lámina, como el Penrose, puede ser tubular, ¿ya? El drenaje de Penrose, ahí lo puse, es un ejemplo del drenaje laminar, ¿ya? El drenaje tubular puede ser un tubo cualquiera o puede ser un tubo aspirativo. El mejor drenaje aspirativo que yo utilizo es el de Jackson Pratt, que hay de varias medidas. El más grande que conozco es de 13, creo que una vez escuché de 15, no estoy seguro. Pero yo he utilizado entre 13 y 7. Por lo general prefiero el 10, porque por fuera el tubo es delgado, pero llegas adentro y el tubo se hace de 7 milímetros, 10 milímetros, 17, 13 milímetros, o sea que le molesta retirar al paciente. Muchos gritan, porque le dice que le duele, más que todo es nervio. O tal vez le duela porque nunca he tenido uno. Siguiente. Ya dije lo que es evisceración. ¿En quiénes puede haber evisceración? En paciente obeso, que la presión intraabdominal es muy alta. Cuando se quiere levantar después de la cirugía, pues se rompen todos los puntos. Y el paciente más gordo que operé, perdón, pesaba 232 kilos y medía 1,64 m. O sea, era súper obeso. A los 4 o 5 días que se fue de alta, y estoy gritando de pena un matrimonio. Nunca me olvido. Me dice, doctor, sentía lo que se rompía por dentro. ¿Qué hago? Vaya al hospital. En esa época se fue a la clínica nuclear. Vaya al hospital, a la clínica, le dije, yo voy a examinarlo. Tengo un matrimonio, paso a verte. Me saqué el saquito y la corbatita, hecho el pintudito para ir al matrimonio. Yo lo examiné, pero la sentí muy superficial, la herida muy tensa. Solté un puntito para ver y ahí estaban los intestinos. Era una eventración y yo la convertí en visceración. ¿Hice mal? No, tenía que operarse igual. Tenía que cerrar la poneurosis. Pero para mi desgracia, los puntos los solté en la emergencia. ¿Y cómo iba a trasladar a un paciente de 232, pasarla con una sábana entre unos 4, y los cuales 2 eran mujeres, y ponerla a la camilla y llevarlo a quirófano? Nunca, jamás iba a poder alzar 232 kilos. Me dice mi colega, yo estaba solito, pues ni mi anestesiólogo que había viajado, no sé, algo pasó. Hola, mi amor. Hola. Estoy en clases. ¿En clase? Ahorita te hablo. ¿Ya? Es mi hijita. Entonces, no es Nashua, para Juliana, es la otra, Shadia. Ya, entonces, saqué todos los puntos y las tripas se me vinieron afuera. ¿Podía anestesiarlo? No, no estaba en quirófano. Y no había cómo moverlo. Entonces le dije, en la camilla, que casi no entraba a la camilla. La camilla no daba, no, porque fue una camilla de emergencia, no daba para él, era muy ancho. La luz que tenía era la luz del foco de la emergencia, no tenía luz para quirófano, y me ayudé con el negatoscopio que estaba al ladito para los rayos X. Y le dije a un enfermero, trae su linterna y alúmbreme. Lo hice todo local, le fui anestesiando la poneurosis y lo cerré con anestesia local. Le cerré toda la cavidad abdominal, porque en esa época hacíamos cirugía de obesidad abierta, todavía no se había inventado la laparoscópica. Entonces lo hice abierta y el paciente, le digo desgraciado, porque fue un desgraciado, no se quiso quedar. Me dijo, doctor, yo me voy, pues si me quedo me va a costar caro la clínica, mejor me voy. Pues se levantó y se fue. Se fue a su casa y ahí me fui a mi matrimonio, ¿no? Pero 1 hora y media después, ¿ya? Pero eso sucedió porque el paciente era obeso y la presión intraabdominal es inmensa y te rompe todo, ¿ya? Fallas del material. Lo operaste al paciente y utilizaste un material que no servía. No puedes utilizar un hilo débil, tienes que utilizar un hilo 0, un hilo 1, un hilo 2. Nunca un 2-0.
Pero y a veces, como los ginecólogos hacían, utilizaban catgut. El catgut simple a la semana se absorbió y el catgut cromado a los 14 días se absorbió. No todo, pero se absorbió en parte y ya no está cumpliendo su función, que es cerrar la aponeurosis. Hiciste una mala técnica, tus puntos fueron malos, tal vez lo dejaste flojos, ¿ya? El paciente es diabético, no cicatrizó, se abrió. El paciente tiene cáncer, sus proteínas son malas, no va a cicatrizar, se va a costar muchísimo porque las proteínas son las que nos ayudan a la cicatrización. Está desnutrido, al estar desnutrido, sus proteínas están pésimas, no va a aprender, haga lo que hagas. Y o un paciente politransfundido también va a complicar, no va a cicatrizar bien y se va a hacer una evisceración, hasta la piel se abre. Fístula. La fístula no es otra cosa que la comunicación entre dos estructuras que no tienen por qué estar comunicadas. Fístula gástrica con pulmón. Fístula gastrobronquial no tiene comunicación. Es una fístula de una comunicación anormal. Gastrocutáneo con el exterior, con la piel y afuera. Enterocutáneo, intestino delgado afuera. Colon cutáneo, del colon afuera. Colon vesical, del colon con la vesícula. Orinar caca. Colon vaginal, la S sale por la vagina. Bueno, colon rectal, colon colónica, no importa ya, pero son fístulas, hay que tratarlas, todas. ¿Ya? Reintervención quirúrgica. Si el paciente fistulizó, como sucede con el 2.1%, o a veces hasta 3%, de todo paciente operado del tubo digestivo, puede fistulizar. Tenemos que reintervenirlo para tratar el caso. Y tenemos que utilizar alimentación parenteral para intentar subir las proteínas lo más rápido posible para que cicatrice. Siguiente. Entra el paciente en la sala de recuperación. Ven la caja petrolera. Ahí hay varias camas que ahí no se las ve, pero son como 6, 8 camas que tenemos para todos nuestros quirófanos. Esa cartera que ven ahí en la cama derecha no es del paciente, es de la licenciada. Se lo dejo ahí porque no había paciente. Siguiente.